Era el 2 de septiembre de 1651. La noche había caído sobre el palacio de Topkapi como una mortaja de terciopelo negro. En los pasillos del harén imperial, el aire olía a incienso de ámbar, a perfume de rosa turca y a miedo. Kösem Sultán, la mujer que había gobernado el Imperio Otomano durante 37 años, se escondía detrás de un armario de madera tallada en sus propios aposentos privados. Tenía más de 60 años. Sus manos, que alguna vez firmaron tratados de guerra y decretos de muerte, temblaban. Afuera, en la oscuridad, los pasos de los verdugos se acercaban. Uno de ellos vio un trozo de tela, el borde de su vestido, asomándose por debajo de la puerta del armario. La arrastraron hacia afuera. Y ahí, en la penumbra, la estrangularon con sus propias trenzas. Esa noche, el silencio que siguió no fue paz. Fue el final de una era. El final del reinado de las mujeres. Pero retrocedamos. Porque esta no es solo la historia de una muerte. Es la historia de dos mujeres que ascendieron desde la esclavitud hasta el poder absoluto. Dos mujeres que transformaron un imperio. Dos mujeres que enfrentaron infiernos completamente distintos. Una se llamaba Hürrem Sultán. La otra, Kösem Sultán. Hürrem, la esclava ucraniana que rompió 300 años de tradición otomana para convertirse en la primera esposa legal de un sultán. La mujer a quien llamaron bruja. La que tuvo que inventar el poder femenino desde cero, porque antes de ella, ninguna mujer lo había logrado. Kösem, la niña griega que fue secuestrada, rebautizada como Rostro de Luna, y que gobernaría el imperio durante casi 4 décadas. La mujer que no tuvo que romper las reglas, porque Hürrem ya las había destruido, pero que tuvo que sobrevivir más tiempo que cualquier mujer antes que ella. La que vio morir sultanes, hijos, enemigos, y al final, murió asesinada por su propia familia. Dos mujeres. Dos campos de batalla. Una pregunta imposible: ¿cuál de ellas enfrentó el infierno más cruel? ¿La que tuvo que destruir el sistema para entrar? ¿O la que tuvo que mantener el poder tanto tiempo que el sistema terminó devorándola? Porque esta es la verdad que la historia no te cuenta: el poder no es un trono en el que te sientas. Es un cuchillo que sostienes en la mano. Y mientras más tiempo lo sostienes, más sangra tu palma. Comencemos con Hürrem. El año es 1520. Una joven de unos 15 o 16 años es arrastrada al harén imperial de Estambul. Su verdadero nombre podría haber sido Alexandra o Anastasia. Era de algún lugar de lo que hoy es Ucrania. Fue capturada por corsarios tártaros, vendida como esclava, y entregada al sultán Suleimán, el hombre que sería conocido como el Magnífico. Pero en el harén, ella no era nadie. Solo otra concubina más. Una entre cientos. Sin embargo, algo en ella captó la atención del sultán. Su inteligencia. Su audacia. Su risa. La llamaron Hürrem, que significa la alegre. Y en poco tiempo, Suleimán dejó de mirar a las demás. Eso fue el principio de una revolución. Porque aquí está lo que necesitas entender: en el Imperio Otomano, los sultanes no se casaban. No legalmente. No oficialmente. Mantenían concubinas. Decenas, a veces cientos de ellas. Y había una razón política brutal detrás de esto: si el sultán se casaba con una mujer de una familia noble, esa familia podría reclamar poder. Podría convertirse en una amenaza dinástica. Así que los otomanos desarrollaron un sistema: solo esclavas. Solo mujeres arrancadas de sus tierras, sin familia, sin pasado. Y había otra regla, aún más implacable: una mujer, un hijo. Si una concubina daba a luz a un varón, nunca volvería a compartir la cama del sultán. Era exiliada a una provincia con su hijo, donde lo criaría lejos de la corte.
Esto evitaba que una sola mujer acumulara demasiado poder. Durante 300 años, este sistema funcionó. Hasta Hurrem. Ella no aceptó las reglas. Se negó a desaparecer después de dar a luz a su primer hijo. Y en lugar de ser exiliada, convenció a Suleimán de que la mantuviera a su lado. Tuvo un segundo hijo. Luego un tercero. Un cuarto. Un quinto. 5 hijos varones. Algo completamente inaudito. Pero eso no fue suficiente para ella. Quería más. Quería ser su esposa. Imagina lo que eso significaba. Imagina las conversaciones nocturnas. Hurrem susurrando al oído del hombre más poderoso del mundo: ¿por qué me tratas como a una esclava cuando me amas como a una reina? Y Suleimán, el conquistador de Hungría, el terror de Europa, comenzó a dudar de sus propias tradiciones. Para casarse con ella, primero tenía que liberarla. Porque la ley islámica prohíbe que un hombre se case con su propia esclava. Así que la liberó. Le devolvió su humanidad ante la ley. Y luego, ante el horror de la corte, ante la incredulidad de los embajadores europeos, ante el escándalo del pueblo, se casó con ella. Fue el año 1533 o 1534. Las fechas exactas se pierden en la niebla de la historia. Pero el hecho permanece: Hurrem Sultán se convirtió en la primera esposa legal de un sultán otomano en más de 3 siglos. Los rumores se desataron. Decían que era una bruja, que había hechizado al sultán. Los embajadores venecianos escribieron cartas a sus gobiernos, asombrados, describiendo cómo Suleimán parecía estar bajo un hechizo. Pero no era magia. Era voluntad pura. Y el precio fue inmenso. Porque cuando rompes un sistema, el sistema te devuelve el golpe. Hurrem tenía enemigos por todas partes. La más peligrosa era Maidebran Sultán, la madre del hijo mayor de Suleimán, el príncipe Mustafa. Maidebran había sido la favorita antes de la llegada de Hurrem. Y ahora había sido reemplazada. El odio entre ellas era veneno líquido. Alrededor de 1520 o 1521, cuando Hurrem estaba embarazada, Maidebran la atacó físicamente. La golpeó. Arañó su rostro. Intentó envenenarla. Hurrem le escribió una carta desesperada a Suleimán, describiéndole su rostro desfigurado, diciendo que ya no era digna de mirarlo. Pero Suleimán no la abandonó. La defendió. Castigó a Maidebran. Y desde ese momento, Hurrem supo: su supervivencia dependía de la voluntad de un hombre. Si él moría, ella moriría. Si él se cansaba de ella, ella moriría. Así que luchó. No solo por amor. Por supervivencia. Y luego vino lo peor. El príncipe Mustafa. El hijo de Maidebran era brillante, carismático, amado por el ejército. Muchos lo veían como el heredero natural. Pero eso significaba una cosa: si Mustafa se convertía en sultán, Hurrem y sus hijos serían ejecutados. Porque en el Imperio Otomano, cuando un nuevo sultán subía al trono, ordenaba la muerte de todos sus hermanos. Era la ley del fratricidio. No había espacio para la piedad. Así que Hurrem hizo lo impensable. Se dice que envió espías al campamento de Mustafa. Se dice que plantó dudas en la mente de Suleimán, susurros de traición, insinuaciones de rebelión. Y en 1553, Suleimán mandó llamar a su hijo. Mustafa entró a la tienda del sultán. Y ahí, frente a sus ojos, los verdugos lo estrangularon con una cuerda de seda. El imperio lloró. El ejército se rebeló. Hurrem fue culpada. La llamaron asesina. Monstruo. La mujer que mató al heredero del imperio. Pero ella sobrevivió. Porque Suleimán la amaba.
y en 1558, cuando Hürrem Sultán murió, de causas naturales, en su cama, rodeada de sus sirvientes, el sultán Suleimán el Magnífico lloró como un niño. Ella había ganado. Pero el costo fue su alma. Ahora retrocedemos de nuevo. Porque mientras Hürrem destruía las reglas del poder, alguien más estaba observando. Alguien que aprendería de sus errores. Alguien que caminaría por la puerta que Hürrem había abierto, y la mantendría abierta durante décadas. Su nombre era Kösem Sultán. Nació alrededor de 1589, en la isla griega de Tinos. O tal vez en Bosnia. Los registros no están claros. Lo que sí sabemos es que tenía unos 14 o 15 años cuando fue secuestrada por los otomanos. Fue comprada como esclava por el gobernador de Bosnia. Y luego, como un regalo, fue enviada al harén del sultán Ahmedi. Al entrar, le quitaron su nombre. La rebautizaron Mapeiker, rostro de luna. Más tarde, el sultán Ahmed la llamaría Kösem, líder del rebaño. Y vaya que lo fue. Ahmedi se enamoró de ella. Tuvieron hijos. Ella se convirtió en su Aseki Sultán, su favorita. Pero en 1617, cuando Kösem tenía apenas 28 años, Ahmed murió. Y ahí comenzó el verdadero infierno. Porque a diferencia de Hürrem, que solo tuvo que sobrevivir un reinado, Kösem tendría que sobrevivir 5. Escucha esto. Después de la muerte de Ahmedi, su hermano Mustafa y subió al trono. Pero Mustafa estaba roto. Mentalmente inestable. Había pasado años encerrado en el Kafes, la jaula dorada, una prisión de lujo donde los príncipes otomanos eran confinados para evitar rebeliones. Mustafa fue depuesto. Luego vino Osman II, el hijo mayor de Ahmed. Pero Osman intentó reformar el ejército, y los jenízaros lo asesinaron. Lo estrangularon en una mazmorra. Mustafa y fue restaurado brevemente. Luego depuesto de nuevo. Y entonces, finalmente, el hijo de Kösem, Murad IV, subió al trono. Tenía 11 años. Y Kösem Sultán se convirtió en regente del Imperio Otomano. Imagina eso. Imagina ser una mujer en un mundo de generales, visires, jenízaros armados. Imagina firmar órdenes de ejecución. Imagina negociar tratados de guerra. Imagina sostener el imperio con tus propias manos mientras un niño usa la corona. Kösem lo hizo durante 9 años. Y cuando Murad creció, se convirtió en uno de los sultanes más brutales de la historia. Ejecutó a miles. Caminaba por las calles de Estambul de noche, disfrazado, y mataba a cualquiera que rompiera sus leyes. Pero incluso él respetaba a su madre. Porque ella lo había puesto en el trono. Murad murió en 1640. Solo tenía 27 años. Y entonces subió Ibrahim, el otro hijo de Kösem. Ibrahim era un desastre. Mentalmente inestable, paranoico, cruel. Gobernó durante 8 años de caos. Y Kösem, una vez más, tuvo que intervenir. Manejó la política. Manejó las crisis. Manejó el imperio. Hasta que en 1648, el ejército depuso a Ibrahim. Y lo ejecutaron. Kösem Sultán había visto a su esposo morir. Había visto a 2 de sus hijos gobernar y destruirse a sí mismos. Y ahora su nieto, Mehmed IV, subió al trono. Tenía 6 años. Y Kösem, una mujer de casi 60 años, exhausta, marcada por 4 décadas de guerra política, se convirtió en regente. De nuevo. Pero esta vez, había un problema. Mehmed tenía una madre. Turan Sultán. Y Turan no iba a compartir el poder. Al principio,
Intentaron coexistir. Kösem como abuela regente. Turan como madre del sultán. Pero el harén imperial no era lo suficientemente grande para dos reinas. Turan era joven, ambiciosa, rodeada de aliados, eunucos, genízaros, visires que veían en ella el futuro. Kösem era vieja, poderosa, pero cansada. Y en 1651, los rumores comenzaron a circular. Kösem Sultán estaba planeando un golpe. Planeaba deponer a su nieto Mehmed y reemplazarlo con otro príncipe, uno que pudiera controlar. No sabemos si los rumores eran ciertos. Pero Turan no esperó para averiguarlo. La noche del 2 de septiembre de 1651, Turan envió a sus hombres. Entraron en los aposentos de Kösem. Ella corrió. Se escondió detrás de un armario de madera tallada, el mismo armario donde guardaba sus joyas, sus cartas, sus secretos. Pero la encontraron. La arrastraron afuera. Y la estrangularon. Algunos relatos dicen que usaron sus propias trenzas. Otros dicen que fueron cuerdas de cortina. No importa. Lo que importa es esto: Kösem Sultán, la mujer que había gobernado el Imperio Otomano durante 37 años, murió sola, traicionada por su propia familia, asesinada en la oscuridad. Su nieto, Mehmed IV, tenía 6 años. Dio el cuerpo. Ese trauma lo marcaría para siempre. Entonces, ¿qué sobrevivió cada una? ¿Qué enfrentó cada una? Hürrem sobrevivió la revolución. Sobrevivió romper 300 años de tradición. Sobrevivió los intentos de asesinato, el veneno, las palizas, los rumores. Sobrevivió ser llamada bruja, asesina, monstruo. Pero murió en los brazos del hombre que la amaba. Murió en su cama. Murió llorada por el sultán más poderoso del mundo. Kösem sobrevivió 5 sultanes. Sobrevivió 3 regencias. Sobrevivió rebeliones militares, coups de estado, hijos inestables, décadas de paranoia política. Pero murió estrangulada. Murió traicionada. Murió en la oscuridad, sin amor, sin piedad. Hürrem tenía la protección de Suleimán. Mientras él viviera, ella estaba a salvo. Kösem no tenía protector. Solo tenía su propia astucia. Y durante 37 años, fue suficiente. Hasta que no lo fue. Hürrem luchó contra el sistema desde afuera. Era una esclava que exigía ser reina. Kösem luchó desde adentro. Era una reina que exigía ser emperador. Hürrem tuvo que inventar el poder femenino. Kösem tuvo que mantenerlo. Y tal vez esa es la respuesta. Tal vez ambas enfrentaron infiernos igualmente crueles. Porque el poder exige sacrificios diferentes en diferentes momentos. Y ambas mujeres pagaron el precio completo. Hoy, si caminas por el Palacio de Topkapi en Estambul, puedes ver los aposentos del harén. Las habitaciones donde estas mujeres vivieron, conspiraron, amaron, mataron. Están vacías ahora. Silenciosas. Los turistas toman fotografías. Los guías recitan fechas. Pero nadie habla de lo que realmente sucedió aquí. Nadie habla de las noches sin dormir. Del sabor del veneno. Del sonido de los pasos acercándose en la oscuridad. Nadie habla de las concubinas que nunca se convirtieron en reinas. Las que fueron enviadas al Palacio Viejo cuando sus sultanes murieron, donde vivían como fantasmas, envejeciendo en jaulas de oro. Por cada Hürrem y Kösem, había cientos de mujeres cuyas historias nunca fueron contadas. Mahidevran Sultán, la rival de Hürrem, murió exiliada y olvidada en la ciudad de Manisa. Nadie recuerda su tumba. Turan Sultán, la mujer que mató a Kösem, gobernó durante años. Pero nunca alcanzó la grandeza de su víctima.
Murió en 1683, y su legado es una nota al pie de página. Y después de la muerte de Kösem, algo cambió. El sultanato de las mujeres, ese periodo de casi 130 años en el que las mujeres del harén imperial tenían un poder inmenso, terminó. Las mujeres fueron empujadas de nuevo a las sombras. El imperio continuó declinando. Y cuando finalmente colapsó en 1922, el palacio quedó vacío. Entonces, ¿quién ganó? ¿Hürrem, que murió amada pero manchada de sangre? ¿Kösem, que gobernó durante décadas pero murió traicionada? ¿O ninguna de ellas? Porque tal vez la verdadera pregunta no es quién sobrevivió más, sino, ¿a qué precio? Hürrem sacrificó su reputación, su alma, la vida de Mustafa. Kösem sacrificó su paz, su familia, su propia vida. Y al final, ambas fueron devoradas por el mismo sistema que intentaron dominar. Pero aquí está lo que sí ganaron: memoria. Siglos después, seguimos hablando de ellas. Seguimos debatiendo sus decisiones. Seguimos preguntándonos, ¿qué habría hecho yo? Y esa es su victoria final. Porque el poder no es solo lo que haces con él, es lo que dejas atrás. 2 mujeres. 2 campos de batalla. Una pregunta imposible. Y una verdad innegable: ambas cambiaron el mundo. Aunque el mundo nunca les agradeció por ello.